Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 30 de abril del año 2023. Empezamos con noticias que tienen que ver con inseguridad pública. 3 personas que estaban acusadas del caso de la violación grupal de El Cordón fueron sobreseídas. Ante esa situación, el abogado de la víctima pidió que el caso fuera tratado nuevamente por otro fiscal. Por otro lado, se publicó que la cantidad de violencia contra niñas aumentó en un 6%. Ese es el número total es 7.473 niñas atendidas por violencia contra ellas en el año 2022. Y ojo, que esto es lo que miden gente atendida, la gente que no ha hecho una denuncia o que no ha llegado a un centro de salud, etcétera, nunca van a figurar en este tipo de recuentos, por lo cual sabemos que el problema seguramente es más grave. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la política. Se votó la ley de reforma jubilatoria, esa ley tan perjudicial para el interés de todos los trabajadores uruguayos. Se votó en diputados, volvió al Senado por las modificaciones que ocurrieron y allí, cuando se fue a votar, Manini se retiró de sala, dijo que él tenía otras cosas que hacer, lo cual de alguna manera es, por un lado, buscar, por su parte, marcar un perfil, por otro lado, un demostrativo de la relativa inestabilidad de la coalición de gobierno. Igual, los otros socios de la coalición quedaron molestos con Manini por su perfilismo, etc. El Frente Amplio, por supuesto, votó en contra. Hay discusiones sobre qué es lo que corresponde hacer. Si corresponde esperar a que el Frente Amplio llegue al gobierno y desarticule esta reforma o juntar firmas para buscar un plebiscito que la derogue. Por otro lado, el oficialismo reconoció que no corresponde hacer un juicio político a Carolina Cose, por lo cual el tema quedó totalmente terminado. Por otro lado, fue reabierta la capilla del Hospital Vilar de Bo, o sea, en el Hospital Vilar de Bo hay una capilla, porque es una construcción muy antigua, del tiempo en que la iglesia estaba con su nariz en todos lados. El tema es que eso no funcionaba. Ahora, parán, con las actuales autoridades muy adictas al cristianismo, en particular a la Iglesia Católica, que tiene ACE, reabrieron la capilla del Vilar de Bo. Y hete aquí que esto es una violación clara de la laicidad. Fíjense que hasta Ope Pasquet, que es colorado, salió a señalar que esto no corresponde, porque realmente no corresponde que en un lugar público de atención de salud estén habiendo actividades religiosas. Es más, yo directamente destruiría la capilla. O sea, tomaría el espacio y lo usaría para otra cosa. Por otro lado, tenemos que en el Parlamento va a tener lugar un acto de reparación, un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado con respecto a el tema de las muchachas de abril. Esto es una cosa que se planteó en su momento, una reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual falló que el Estado uruguayo, con la presencia de las autoridades máximas de los 3 poderes, tenía que hacer este acto de reconocimiento de culpa y pedido de disculpas. Muy bien. Por un lado, Cabildo Abierto está en pleno negacionismo. Ellos niegan que ocurriera lo que ocurrió. Es como cuando los nazis niegan que hubiera existido un genocidio por su parte que afectó a judíos, gitanos, comunistas, homosexuales, etc. Pero, por otro lado, también tenemos que el presidente de la República dice que no va a estar presente, cosa que no corresponde. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo obliga a estar. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la economía. Bueno, el gobierno salió con bombos y platillos a hablar de que qué maravillosa fue esta temporada turística. Bueno, medida en cantidad de turistas que vinieron fue grande, pero el problema es que el gasto
que realizaron los turistas fue muy bajo. Por eso publica La Diaria que fue una de las 3 peores temporadas turísticas en la última década. El Banco Central de Uruguay, por otro lado, redujo las tasas de interés. ¿Qué significa esto? Bueno, el Banco Central de Uruguay fija una tasa de interés que es lo que paga por los depósitos de encaje que los bancos ponen en el Banco Central. Cuando la sube, cuando la baja, los bancos, en consecuencia, hacia sus clientes suben o bajan las tasas. Cuando las tasas bajan, eso termina significando que se paga menos por los depósitos que tiene la gente en los bancos y por lo tanto la gente tiende a usar ese dinero para inversión, para hacerlo circular nuevamente. También los préstamos que dan los bancos bajan sus intereses y los préstamos son más baratos y se incrementa el consumo. De alguna forma, esta es una acción correcta dada la coyuntura que estamos viviendo, aunque la ortodoxia neoliberal podría indicar lo contrario. Tenemos por otro lado que el Banco de Santander cometió un error que es un horror y se quedó con un montón de plata de sus clientes. Después lo reconoció y devolvió la plata. Fenómeno. Lo cierto es que después salieron a hacer ¿qué cosa? A echarle la culpa a EBU y al paro que habían hecho los trabajadores. O sea, los bancos siempre son instituciones, o sea, los bancos privados siempre son instituciones claramente de derecha y claramente enemigas de los trabajadores y de los intereses populares. No hay posibilidad de que un banco privado sea otra cosa. Ahora bien, este banco en particular salió con la plancha a pegarle a los trabajadores y a inculparlos por algo que, como muy bien dijo AEBU, es un disparate, esto es un error del banco y se acabó. Por otro lado, la Administración Nacional de Puertos perdió 3 millones de dólares en el año pasado por la gestión del puerto y Catoen Natie, esa empresa que tanto se habló en años pasados, aumentó su ganancia un 50%. O sea, le estamos entregando el negocio, las ganancias del negocio del puerto a una empresa privada y el Estado se la pierde. Muy bien. El desempleo, por otro lado, creció hasta un 8,6%, cosa que la gente de este gobierno tiene el descaro de salir a protestar que es porque aumentó la oferta de trabajo. No. El desempleo se mide. ¿Cuánta gente que buscó trabajo no encontró trabajo? Entonces, puede aumentar si hay más gente buscando trabajo o puede aumentar si hay más gente, la misma gente que no encuentra trabajo, pero no afecta cuánta oferta de empleo hay. Bueno, por otro lado, vamos ahora a noticias que tienen que ver con el campo de lo sindical. El Sindicato de Docentes en Formación en Educación denuncia que tanto en Melo como en Salto se otorgaron cargos de dirección de modo irregular. El martes hubo un paro general multitudinario que tuvo que ver con la presencia de los trabajadores alrededor del Palacio Legislativo para oponerse a este proyecto jubilatorio y bueno, estamos a la espera de ver, como dijimos antes, cómo se va a luchar a continuación de esto contra ese proyecto de ley. Tienda Inglesa en Maldonado despidió 33 personas y dijo que la semana pasada y dijo que iba a despedir a 27 más. Esto llevó a toda una cantidad de cuestiones. Todos los ediles de todas las bancadas, no solamente los de la oposición, le dijeron a Tienda Inglesa, con el incendio que hubo, te dimos exoneraciones, te dimos una mano, vos tenés que no tratar así a la gente. Tienda Inglesa al final accedió a no despedir a los 27 más que pensaba despedir, sino hacer algún tipo de redistribución, pero no retoma a los 33 originales que debería estar retomando, entre otras cosas, habida cuenta las manos que se le dieron a la empresa. Muy bien, en UTU hay una negociación laboral que está estancada en este momento. 3 trabajadores del sindicato del transporte cooperativo fueron desafiliados de sus sindicatos por trabajar en días de paro, esto es, por carnerear, cosa que a mí me parece muy bien.
Por otro lado, los estudiantes ocuparon el CERP Norte, o sea, el Centro de Enseñanza para ser Docente, en Rivera, por falta de docentes y por programas de cursos que también faltan por causa de la reforma curricular. En materia de diversidad ahora, tenemos que en Melo los colectivos LGTBIQ+, están reclamando el reintegro de un maestro sumariado. Lo que pasó fue que hubo una maestra que incitó a sus alumnos a reaccionar en contra de este maestro, cuya orientación sexual no le caía simpática a esa maestra. Hubieron agresiones que recibió el maestro por su orientación sexual, la dirección no lo apoyó y encima después terminó sumariado. Hay una investigación que se está haciendo a nivel de secundaria, pero también la justicia archivó una denuncia por agresión, o sea que realmente le están pasando por encima a este maestro, cosa que no corresponde. La discriminación por orientación sexual es un delito grave contra los derechos humanos y además justamente en los centros de enseñanza es uno de los lugares donde más debería respetarse para enseñar a los estudiantes a respetarlo también. En materia de ambiente tenemos que Inumet manifestó que la sequía está agravándose en el sur del país. Ojo, en todo el país seguimos con sequía, no se superó la sequía aunque haya llovido, pero en el sur se ha profundizado, se ha agravado. En el marco de esta situación, la OCE aumentó la salinidad, vale decir, está agregándole agua del Río de la Plata a el agua que llega por las canillas en Montevideo. Esto, según el director del Frente Amplio, no pone en riesgo la salud de los habitantes, pero es menos saludable que lo que teníamos hasta ahora. Por otro lado, un informe mostró que en Salto Grande, en el embalse de la represa de Salto Grande, existen colonias de cianobacterias que generan sustancias que son tóxicas para los humanos, el ganado, las mascotas, otros animales de la fauna, etcétera, todo el año, no en una sola temporada. Vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con educación. Ahí tenemos que el Codicen cesó a la directora de Educación Inicial y Primaria, Graciela Faveiro. El Codicen dice que querían hacer un cambio en la mitad del periodo. No sé, de repente es cierto, a mí me huele que algo debe haber atrás. Por otro lado tenemos que había un informe técnico que le decía a secundaria que no había que hacer el acceso, la rampa de acceso en el IABA por el lugar donde está el salón gremial. No, que había que hacerlo por la entrada del Museo de Historia Natural. Sabiendo que este informe existía, que las inspectoras habían estado de acuerdo con ese informe, de todas maneras insistió porfiadamente secundaria en hacer por ahí la entrada, inventando, generando, siendo los responsables y causantes de todo el conflicto del IABA, en el cual, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, le sacaron a los estudiantes el salón gremial. Esto es una agresión antiestudiantil y antigremial claramente de este gobierno que no ve con buenos ojos la participación de los estudiantes en la lucha. Y bueno, habrá que ver cómo sigue. El director sigue estando sumariado. Hay muchas voces que están reclamando se lo reponga. Veremos qué pasa. En materia de salud, tenemos que han aparecido más casos en Uruguay de chikungunya. Primero se publicó un cierto número, las últimas cifras hablan de 31 casos de chikungunya en Uruguay. Cuando eran menos, yo había obtenido un dato de que habían 7 autóctonos y 15 importados. Eso es cuando eran 22, después llegó a 31, pero no tengo el desglose entre autóctonos y importados, que es importante. Hay riesgo de contagio en todo el país. También hay 20 casos importados de dengue. Estas enfermedades se transmiten a través de los mosquitos, los Aedes aegypti, que
van al agua limpia, o sea que no hay que tener recipientes con agua limpia, hay que darlos vuelta a las plantas, ponerle arena, etcétera, porque si el agua está sucia y no le gusta la Aedes aegypti, hay que tener esos cuidados para evitar la difusión de estas enfermedades. Tenemos por otro lado que una investigación en niños que cursan primero de escuela muestran que en Uruguay tienen 10 veces más, en Uruguay no, en Montevideo tienen 10 veces más metabolitos de pesticidas que sus pares en Estados Unidos de Norteamérica, lo cual es realmente algo muy grave. Y piensen que si son metabolitos de pesticidas en Montevideo, lo que será de los niños en el medio rural. Bueno, sin más, hasta la semana próxima.